Informativo Mega. Periodismo investigativo. Ministro de Hacienda pide a empresarios no generar pánico sobre la reforma tributaria. En una entrevista para la televisión nacional, José Antonio Campo también afirmó que no renunciará y que las empresas pequeñas no se verán afectadas por los nuevos impuestos. Luego de que este jueves 3 de noviembre se aprobara la reforma tributaria en el Congreso de la República y los documentos de Senado y Cámara entraran en fase de conciliación, el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Campo, aseguró que parte de la responsabilidad de la desaceleración económica que sufre el país vendría del pánico que estarían sembrando los empresarios, por los que les pidió sinceridad ante la opinión pública. Además, volvió a negar una supuesta intención de renunciar a su cargo. Este llamado de atención se dio en la mañana de este viernes durante una entrevista que dio para el informativo Noticias Caracol. En esta conversación extensa tuvo tiempo para responder varias preguntas. Por ejemplo, reiteró que esta reforma tiene la intención de recaudar 20 billones de pesos cada año, más unos 20 billones adicionales que se recojan con medidas contra la evasión fiscal. Dichas estrategias, mencionó Campo, incluyen penas para quienes oculten activos por más de 1.000 millones de pesos, dejen de pagar más de 100 millones en impuestos o carguen costos a gente o negocios que no coinciden con los servicios de la empresa. Asimismo, recordó que el propósito de esta reforma es reunir recursos para la reforma rural integral, programas para la paz dedicados a víctimas de la violencia e interesados en sustituir cultivos ilícitos, educación universitaria para personas de bajos recursos, conectividad, salud, vida social y acueductos. Recordó también que esta reforma no se dedicará al déficit fiscal porque para eso se aprobaron recursos en el presupuesto general. Además, cuando le preguntaron acerca de la tributación de las iglesias, que entrará en conciliación porque la Cámara dio su visto bueno y el Senado no, Ocampo tuvo que hacer una salvedad. Lo que se grabará no son las donaciones o actividades económicas que van hacia el culto, sino aquellas que son propiedad del titular de ese culto y solo lo benefician a él. Al ministro le preguntaron sobre las posibles afectaciones de esta reforma a las empresas y a la economía. Ocampo advirtió que la reforma tributaria anterior fue más severa con las empresas, porque esta subió la tasa de tributación del 30 al 35%, mientras la actual mantuvo justamente esa tasa. Sobre la economía dijo ser consciente de que hay condiciones internacionales adversas y hasta amenazas de recesión en economías desarrolladas. No obstante, pidió ser sinceros sobre el impacto real y frenar el pánico financiero. Les pido que no sigan alarmando, porque esta alarma que están generando es parte del motivo por el cual están generando poca credibilidad del gobierno. Más bien, crean que somos responsables fiscalmente y monetariamente, por lo que nuestra política fiscal y monetaria es responsable. Entonces, que por favor lo reconozcan públicamente para no generar este pánico que están generando ellos mismos, porque el gobierno no está generando pánico, según señaló Campo. El funcionario descartó que esta reforma genere efectos recesivos y aseguró que, dada su experiencia en la enseñanza de macroeconomía, cuando uno pone un impuesto y lo gasta, genera un efecto positivo sobre la actividad económica, sobre todo si los resultados se destinan a programas sociales, que son los sectores de más bajos ingresos. Finalmente, Ocampo descartó que tenga intenciones de hacerse a un lado luego de la aprobación de esta reforma tributaria. Yo no entiendo por qué se inventan rumores de que yo me voy. Todos decían que yo me iba después de la reforma tributaria. Aquí estoy y aquí me quedo, concluyó el funcionario. Miguel Polo Polo criticó la aprobación de la reforma tributaria y afirma: Gustavo Bolívar y demás ricos podrán seguir comprando ropa en Miami. El representante Polo Polo aseguró que quienes se joden con la reforma de recaudo del gobierno es la gente pobre. La reforma tributaria es un hecho en Colombia. Tras haber sido discutida en las plenarias del Senado y Cámara, la forma de recaudo entrará a conciliación en el Congreso para que posteriormente sea sancionada por el presidente Gustavo Petro. Este avance fue celebrado por la bancada del gobierno, mientras que la oposición lamentó esta decisión y advirtió sobre el impacto negativo que tendrá esta en algunos sectores de la sociedad. El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo,
es uno de los congresistas que más se opuso a la reforma tributaria y en varias oportunidades evidenció cómo afectará esta forma de recaudo en el precio de algunos alimentos e incluso hasta de la ropa. El congresista que ocupa la curul de la circunscripción afro también arremetió en contra del senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, ya que según él podrá seguir comprando ropa en Miami. Gracias a la reforma tributaria de Petro, toda la ropa importada como Zara, Bershka, H&M, entre muchas otras, serán 45% más caras que hoy. Gustavo Bolívar y demás ricos podrán seguir comprando ropa en Miami. Quienes se joden son los pobres que no tienen con qué pagar ese impuesto, aseguró el parlamentario en sus redes sociales. Es importante señalar que el congresista Polo Polo cometió un error al asegurar que la ropa importada subiría de precio llegando hasta un 45% debido a la aprobación de la reforma tributaria. Sin embargo, este arancel a las prendas de vestir no fue incluido en la forma de recaudo que fue discutido y aprobado en el Senado y Cámara de Representantes. Sin embargo, esta no fue la única crítica que realizó Polo Polo a la tributaria del gobierno Petro, ya que en otro mensaje en sus redes sociales afirmó que millones de dólares estaban saliendo del país luego de que se aprobara la reforma tributaria, y señaló que eso, además del incremento del dólar, han hecho que la economía del país se fuera a pique. Gustavo Bolívar celebra aprobación de la tributaria. Pese a las críticas que surgieron desde la oposición por la aprobación de la tributaria, el senador del Pacto Histórico, quien fue uno de los grandes impulsores de esta forma de recaudo, no pudo ocultar su emoción luego de que esta fuera aprobada en el Senado y Cámara de Representantes. El parlamentario destacó los factores claves y agradeció el apoyo de las bancadas. Con el hashtag de la reforma pienso, ya es un hecho, la Cámara acaba de aprobar el articulado. Falta la conciliación y la firma del presidente Gustavo Petro. No alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza, pero sí para que vivan dignamente, gracias a quienes lo entienden y nos apoyaron, aseguró Bolívar. Además agregó que nunca habíamos aprobado una reforma tributaria tan progresiva y tan rápido. La clave, a pesar de nuestras diferencias, aprendimos a trabajar en equipo. Petro, Línea, Roy, Gran Manejo, Prada, acompañamiento 24/7, Ocampo, experiencia, bancadas, disciplina, ponentes, la sudaron. Gracias. Así concluyó el senador. Dura respuesta del sector textil y comercial al trino de Gustavo Bolívar sobre las marcas colombianas de ropa que se beneficiarán con el arancel a la importación. En Vicky en Semana, líderes gremiales analizaron los efectos que tendrá un arancel del 40% a la importación de confecciones. Recientemente el presidente Gustavo Petro dio a conocer en su cuenta de Twitter que el arancel a la importación de confecciones permitirá que pueda dispararse la industria de confecciones de Colombia. Además, aseveró que este impuesto combatirá el contrabando, que es la otra cara de la moneda de la exportación de ilegal. El pronunciamiento del mandatario vino luego de que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, socializaran el proyecto de decreto de arancel del 40% de las importaciones de confecciones. En Vicky en Semana, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, y Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, analizaron las implicaciones de este proyecto. Nosotros consideramos que este impuesto no es sano para el consumidor. Al final, el gran perjudicado de un arancel del 40% a la importación de prendas de vestir va a ser el consumidor, porque la va a encontrar muchísimo más costosa. En nuestros cálculos esto significa aproximadamente un 30% de crecimiento en los precios, expuso el presidente de FENALCO. En ese sentido agregó que cuando se fija un impuesto generalizado a las prendas de vestir, ahí caen las que se producen en Colombia y son importadas también, y las que no se producen en Colombia. De esta manera, consideramos que el impuesto no es sano y que además estimula profundamente el contrabando, advirtió. A su turno, Javier Díaz, presidente de ANALDEX, destacó que el sector de las confecciones es de vital importancia para el país. Se trata de una actividad que genera empleo y se configura como un multiplicador en otros sectores.
Con ponerle un arancel del 40% a las prendas de vestir, con esta devaluación que tenemos del 31% y con un IVA del 19%, es indudable que se le está abriendo un espacio a tener una mayor rentabilidad del contrabando, de la economía ilegal. Entendemos la necesidad del apoyo, pero discrepamos en el instrumento a usar. Preciso Díaz.